Sean todos bienvenidos. En este video estudiaremos los formatos numéricos y la ordenación de datos. Veremos cómo aplicar formatos de moneda, porcentaje y algunos otros, y cómo ordenar los datos de una hoja de cálculo. Comenzamos. Un elemento muy importante de las hojas de cálculo es el formato con el que presentamos los números. Puede tratarse de cantidades simples, sin mayor necesidad de formato, pero en la mayoría de los casos se refieren a conceptos específicos que deben ser representados de determinada manera. Por ejemplo, en formato de moneda, o bien con el número de decimales correspondientes, con formatos de fecha correctos, o pueden ser cifras que deban presentarse en notación científica. En cualquier caso, tenemos varias vías para presentar nuestros números, para darle formato a nuestros números. La primera de ellas está, por supuesto, en la barra de herramientas, con este botón. Es una lista desplegable con los diversos formatos que podemos utilizar para los valores de nuestra hoja de cálculo. También se encuentra, por supuesto, en el menú Formato, en la opción Número, y ahí encontramos la misma lista o las mismas opciones de menú. Los formatos más comunes podemos encontrarlos en botones o iconos particulares en la propia barra de herramientas. Por ejemplo, el formato de moneda se encuentra aquí. El símbolo de moneda utilizado depende, por supuesto, de la región en la que estemos usando la aplicación. También tenemos el formato de porcentaje y dos botones que nos sirven para disminuir o incrementar el número de decimales con los que ha de presentarse un número. Veamos algunos ejemplos. Esta cifra tal vez podría tratarse de porcentaje. Por tanto, al pulsar este botón, se presenta en el formato correspondiente. Como sabemos, un 1 corresponde a un valor del 100%, en tanto que 0.1 corresponde al 10%. En este caso, una cifra del 25% es equivalente al 0.25 en notación sin formato. Decíamos que en otros casos, esto que podría tratarse de una calificación escolar, tal vez podría variar si incrementamos el número de decimales. Lo que redondeado parece un 8, en realidad es una cifra ligeramente distinta. Decíamos a su vez que podemos representar los números en un formato de moneda, esto es, con dos decimales y con el signo apropiado. Sin embargo, esto no significa que estemos limitados a representar las monedas en la que corresponda con nuestra región. Podemos utilizar el menú Formato, Número, Más formatos, y aquí encontramos una opción llamada Más monedas. Y entonces podemos utilizar el símbolo correcto, por ejemplo, el del euro. Y pulsamos Aplicar. Y sería el símbolo que se utiliza. También debemos mencionar que en algunas regiones utilizamos como separador de millares, es decir, de cada 3 dígitos, la coma, en tanto que en otros utiliza el punto. Y al revés, en algunas regiones utilizamos el punto como separador de decimales, en tanto que en otras partes el separador de decimales es la coma. Si tuviéramos que hacer una hoja de cálculo, por ejemplo, de cambio de divisas, tendríamos que usar en cada caso, y eso es muy importante, el formato correcto. Más formatos, más monedas, y podríamos incluso irnos hasta al yuan chino. Podemos utilizar separadores de millares sin que necesariamente estemos hablando de monedas. Para ello utilizaríamos un formato como el de finanzas, en donde aplica la coma para separar los millares y el punto decimal otra vez de acuerdo a la región. Este número podría ser apropiado para representarlo en notación científica. Puedo usar el menú o esta opción de la barra, como ya habíamos mencionado, indistintamente.
Esto es un 1 seguido de 11 dígitos, pero después del punto decimal, es decir 1.2, sería entonces un 2 y 10 ceros. Voy a deshacer el formato simplemente para que se pueda corroborar. 2, 4, 6, 8, 10. Dejémoslo en formato científico. Los formatos de fecha tienen muchas representaciones, más formatos de fecha y hora. Y estos pueden incluir, por ejemplo, una abreviatura del mes, como en este caso, o incluso cambiar el orden en el que se presentan las fechas: año, mes, día. Veamos un formato de fecha larga. Así, por ejemplo. Si por alguna circunstancia extraña no estuvieran enlistados ahí los formatos adecuados que necesitamos usar en una hoja de cálculo, entonces podemos recurrir a una más opciones, más formatos, formato de números personalizado, y encontrar ahí el que necesitemos para el trabajo que estemos realizando. Por otra parte, otra actividad común en las hojas de cálculo es la ordenación de los datos, es decir, disponerlos ya sea en función de los valores o en función de los conceptos. Por ejemplo, estos nombres en orden alfabético. Esta actividad se realiza con el menú Datos. Ahí encontramos las opciones para ordenar por una columna determinada. La columna que muestra aquí es donde tenemos el indicador de celdas. Y decíamos, en un primer caso, del valor menor al mayor o de la A a la Z. La otra opción es la misma columna, pero del valor mayor a menor o de la Z a la A. Sin embargo, este menú cambia ligeramente cuando tenemos un rango de celdas seleccionado. Vamos otra vez al menú Datos y encontramos que se añade ordenar intervalo por aquella columna en donde esté el indicador de celdas y de nueva cuenta de la A a la Z o de la Z a la A. Esto se añade por una razón muy sencilla. Aquí tengo seleccionado un rango de celdas. Si yo tuviera más columnas con datos, con información, no entran en la ordenación. La ordenación se limita a aquel rango que tengo seleccionado. En cambio, la diferencia es que estas opciones de ordenación abarcan todos los datos de la hoja de cálculo siempre y cuando no haya columnas vacías. Pero tenemos una opción aún más específica. Si seleccionamos un rango y abrimos el menú, encontramos Ordenar rango, que abre un cuadro de diálogo en donde podemos especificar claramente qué vamos a ordenar y cómo. Veamos algunos ejemplos. En este caso, con el rango seleccionado, si quisiera poner mis datos en orden alfabético por nombre, que se encuentran en la columna B, y de la A a la Z, aquí simplemente daría ordenar. Y vemos los datos en efecto, de la A a la S, es decir, en orden alfabético. Voy a hacer un rango un poco mayor, abarcando además los encabezados. Vuelvo a utilizar datos, ordenar rango, activar la casilla los datos incluyen una fila de encabezados, porque de no hacerlo se incluirán en los datos para ordenar y por tanto se perderían como encabezados. Pero ahora vamos a darle un criterio distinto. Vamos a decir que quiero saber en la columna C o en el encabezado historia quiénes son los chicos que obtuvieron la calificación más alta. Y le ponemos ordenar. Y obtengo el resultado, la calificación más alta en primer lugar y la más baja en último lugar. Vamos a hacer un pequeño cambio en los datos para añadir ahora un nuevo criterio. Podríamos añadir un segundo criterio de ordenación. Por tanto, tomamos otra vez el menú Datos, Ordenar rango, incluir encabezados, primero de la calificación más alta a la más baja en historia, y como segundo criterio, la calificación de matemáticas, también de la más alta a la más baja.
Por tanto, ahora se organizan a la izquierda todos los que son iguales, pero con un segundo criterio. El que tiene la calificación más alta en el segundo criterio aparece primero. De esta manera podríamos hacer todas las combinaciones que deseemos, es decir, establecer un criterio de ordenación en base a una columna, y luego si es ascendente o descendente, y si requerimos más columnas como segundos, terceros o más criterios de ordenación, con lo que conseguimos datos en hojas de cálculo en orden. Y con esto concluimos este video en donde hemos conocido los distintos formatos numéricos y cómo ordenar nuestros datos. Y no olvides que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Si te ha gustado, no olvides darle like.